Bienvenido a un nuevo episodio de Más Muelen Club. Soy Marina Cerda y hoy quiero hablarte de uno de los mensajes más transformadores del yoga. Y es que el yoga nace para ayudarnos a librarnos del sufrimiento. Y sí, hablo del sufrimiento, no del dolor, que son distintos, ahora hablaremos de ello. No de las emociones tampoco, no de la vida, sino del sufrimiento innecesario que generamos con la mente. En los Yoga Sutras, que ya te hablé de ellos en el episodio 1, Patanjali, en el 1.2, escribe una de las frases más importantes de toda la tradición. Yoga Chitta Vritti Nirodha. El yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. ¿Y qué son esas fluctuaciones? Pues son los pensamientos, los miedos, las historias, las interpretaciones, las creencias, todo ese ruido mental que cuando no se observa genera sufrimiento. Y es que cuando la mente se aquieta, aunque solo sea por un instante, descubrimos un espacio interno de claridad, de calma, de paz y de libertad. Y ese espacio es el yoga. Y este es el objetivo del yoga. Hoy vamos a entender por qué sufrimos y te voy a dar unos tips, podemos llamarles, o unas herramientas, ¿no?, para decirte cómo liberarte de esos sufrimientos. Primero que nada, quiero hacer una diferencia de dolor y sufrimiento. El dolor es lo que te sucede, ¿no? Algo que no podemos evitar. Pues un conflicto, una discusión, un problema, una pérdida, un cansancio, una enfermedad, cualquier cosa que te genere dolor. Y el sufrimiento es cómo reaccionas ante ese dolor. Es decir, es la historia que te cuentas, la que cuentas, el enganche mental, la interpretación, la resistencia, el dramatismo, el victimismo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, te adelanto ya, que es opcional. Y bueno, pensarás, bueno, yo sufro y esto es inevitable, pero ahora cuando desgranemos un poco todo este capítulo entenderás a dónde quiero ir a parar. El yoga existe para enseñarnos a vivir desde el lugar donde el sufrimiento deja de dominarlo todo. ¿Y de dónde viene ese sufrimiento? En el capítulo 2, como te decía, los Yoga Sutras Patanjali explica que el origen del sufrimiento son los kleshas, que los kleshas significa pues veneno. Entonces nos habla de 5 kleshas, es decir, 5 venenos mentales que oscurecen la percepción y la distorsionan totalmente, es decir, distorsionan nuestra realidad. Cuando conseguimos liberarnos de esos kleshas, esos venenos, aprendemos a ver con claridad, descubrirnos y llegar a lo que el yoga llama, ya te comenté el 8º paso del yoga, el samadhi, un estado de calma profunda, claridad, liberación. Pero antes de llegar a samadhi hay que entender los kleshas. Vamos a ir paso por paso en estos episodios de Más Muelen. Y así ver cómo actuar en nuestra vida, por lo menos detectarlos, entenderlos y luego ver cómo podemos pues sufrir menos. Hay un cuento hindú muy antiguo que explica perfectamente cómo nace el sufrimiento en la mente. Dice la historia que un hombre caminaba al atardecer por un sendero. La luz era ya tenue, el día estaba llegando a su fin y el cansancio empezaba a pesar después de todo el día. De pronto, en medio del camino, vio algo alargado en el suelo y su mente reaccionó más rápido que su cuerpo. Una serpiente. Su respiración se aceleró, su corazón empezó a latir con mucha fuerza, sintió mucho miedo, tensión, rechazo. Retrocedió unos pasos hacia atrás. La amenaza parecía muy, muy real. Pero cuando reunió valor, dio un paso más y se inclinó un poco y vio la verdad. No era una serpiente, era una cuerda. Seguro que esta historia la habías escuchado y seguro que te has sentido identificada o identificado. Esa confusión representa exactamente cómo funcionan los kleshas. Algo que reaccionamos desde la mente, ¿no? O sea, es el no ver con claridad, confundir una cuerda con una serpiente, no ver la verdad. Tomarse algo como algo personal, estoy en peligro. Rechazar de forma inmediata lo que creemos que es malo. La serpiente nunca existió, pero el miedo sí, el sufrimiento también y la tensión también, todo creado por la mente. Este cuento nos recuerda algo precioso, ¿no? Que es que cuando la luz llega, la serpiente desaparece y la cuerda vuelve a ser cuerda. Ese acto
Ver la realidad con claridad, eso es yoga. Bien, los 5 kleshas, voy a intentar explicártelos de una forma humana. De todas formas, y quien quiera me puede escribir, le puedo recomendar. Yo tengo los Yoga Sutras, ¿no? Y hay muchos autores que han escrito e interpretado. Te puedo recomendar el que más me gusta a mí, por si quieres profundizar un poco. Bien, el primer klesha es avidya, ignorancia, es decir, no ver la realidad. Avidya no es ignorancia intelectual, es vivir desconectados, es no ver la realidad tal cual es vivir en automático, ¿no? En ese piloto automático constante, sin conciencia. Hago esto porque toca hacer esto y la vida te lleva, no llevas toda la vida. Es creer que somos lo que no somos. Cuando no vemos las cosas con claridad, pues sufrimos y todo lo interpretamos y lo magnificamos. Avidya es el ruido. Cuando hay ruido, la mente inventa serpientes donde solo hay cuerdas. Es decir, en definitiva, Vidya es olvidar quiénes somos realmente. El segundo es asmita, el ego, la identificación. Es cuando la voz interna, ¿no?, nos dice, yo soy así. Es que yo soy así, esto lo habréis dicho muchísimo, y yo me incluyo. Porque es que yo es que soy de esta manera y actúo de esta manera y si no te gusta, pues yo soy esto me define, yo estoy este cargo, ¿no? Cuando te preguntan, ¿no? Cuando a mí me hace mucha gracia cuando te presentan a, a alguien, ¿no? Entre amigos, de mira, esta persona es tal, es la directora de tal, tal. Eso es una faceta de su vida. Al final, nosotros estamos hechos por muchas capas, tenemos muchas máscaras. El ego son todas esas máscaras, ¿no? Y de cuál tú te aferras más a ella. Es la parte de ti que se toma todo de forma personal, que no quiere soltar el control, la que reacciona, la que se ofende, la que se compara y la que se justifica. Cuando tu identidad es rígida, tú sufres. Cuando crees que eres una única cosa, eso es sufrimiento. El aferrarte, el identificarte con algo. Ya sabemos que el yoga esto nos ayuda muchísimo a entenderlo, ya que somos como una cebolla, tenemos muchas capas, pero en el centro es la esencia de lo que realmente somos. Lo más importante es siempre tomar conciencia, ser conocedor, porque por supuesto vivimos en una sociedad pues, pues de consumo, que vamos de aquí para allá, ocupamos muchísimos roles, madre, puedes hacer mil cosas, identificarte con mil cosas, pero lo más importante es siempre saber que eres algo mucho más grande. Bien, el tercero es raga, el apego. Es aferrarte a lo que te da placer, seguridad o validación. Esto también es muy común, sobre todo, bueno, según qué tipo de personas. Pues las personas se aferran, ¿no? Se apegan ahí pues a sus rutinas, a sus hábitos, a los resultados, al trabajo, a las expectativas, a veces de forma muy rígida. El apego duele porque la vida cambia, pero tú quieres que nada cambie. Y ahí es cuando aparece el sufrimiento. Una frase que a mí me marcó muchísimo, que un yogui al que sigo mucho dice, es que solo el cambio permanece. Y es que es totalmente cierto. Es lo único constante en la vida es el cambio. Imagínate la paradoja, ¿no? En una frase que te decimos que nada es en esta vida permanente, pero el cambio sí. Y el cambio ya es cambio de por sí. Bien, el siguiente klesha es Veja, aversión. Y es rechazar lo que te incomoda. Evitar lo que duele y empujar lejos lo que te desafía. Es no enfrentarte o rechazar lo que no te gusta, ¿no? Es pensar, esto no quiero sentirlo o esto no debería estar pasando. Esta situación, ¿por qué me ha pasado a mí? No quiero, no quiero, ¿no? Y entonces huyes de esa persona, huyes de esa situación en vez de enfrentarte. La resistencia crea tensión y la tensión, sufrimiento. Y por último, el quinto klesha es avinisveja, el miedo a la pérdida. Es un miedo profundo, el miedo al cambio, el miedo a la muerte, el miedo a dejar de ser quien crees que eres. Es el klesha más antiguo. Vive incluso en los sabios. Y este klesha es el instinto que más está arraigado en nosotros, porque nacemos y nos aferramos a la vida. En nuestra sociedad, sobre todo la occidental, tenemos pánico a la muerte.
Yo cuando he viajado a otros países ves como la muerte se celebra, hay colorido, se hace una fiesta. Nosotros, es verdad que en nuestra zona es un acontecimiento muy triste, es llorar la pérdida, vestirse de negro, ¿no? Es lo como viene culturalmente en nuestra sociedad. Y la muerte forma parte de nuestra vida. Ya estamos ligados a ella, nacemos y ya sabemos que vamos a morir en algún día. Darte cuenta de esto, ¿no? Y de que estás aquí con un propósito, con algo mucho más grande, es lo que ayuda a hacer que no suframos. Bien, pero ¿por qué te cuento todo esto? Porque cuando entendemos estos mecanismos, puedes al menos observarte. Y cuando te observas, puedes elegir. O simplemente conocer, saber, ya evitar ese cliché, ¿no? El de la ignorancia, el de no saber. Y cuando eliges, dejas de sufrir innecesariamente. Entonces me gustaría reubicar estos clichés y decirte que sufrimos porque no vemos lo que es real. Es decir, proyectamos, interpretamos y exageramos. Hablamos siempre en absolutos y ahora mismo acabo de decir un absoluto, un siempre, ¿no? Siempre, nada. Esto es bueno, esto es malo. Nos aferramos a lo que es irreal. Esas historias, esas expectativas, esos personajes que nos creamos. Rechazamos lo que duele y eso lo hace todavía más grande. Lo que tú rechazas siempre va a volver a ti. Huimos de lo incómodo y como te decía, esto vuelve todavía con más fuerza. Tememos a la impermanencia y al cambio. Y ya te he dicho que la vida es cambio y sí, todo esto está dentro de ti, pero también está dentro de ti la capacidad de disolverlo. Estos kleshas conviven con nosotros. Entonces, voy a hablarte de una de las herramientas que para mí es la más potente y creo que es el antídoto más directo para los kleshas. Y ya te digo que es muy, muy sencilla, que es sentarte simplemente y observar, es decir, la meditación. Voy a dedicar, ya te adelanto, un podcast a la meditación porque creo que a mí me ha ayudado muchísimo a entenderme, a observarme, a juzgarme y a por lo menos cuando he entrado en un estado de bucle o de rumiación o una discusión con mi pareja, por lo menos detectar ese momento de decir, Marina, estás con el ego, estás ahora mismo identificándote, observarlo, no te juzgas, ¿no? Y puedes salir de ese estado. Es increíble, la meditación es maravillosa, no es dejar la mente en blanco, esto ya también te lo adelanto y lo digo muchas veces, lo he dicho en muchos reels, es observar la mente sin creer que todo lo que, o sea, sin creerte todo lo que dices. Es ver tus pensamientos como nubes. Esto a mí me ayuda muchísimo. Cuando estoy meditando, ¿no? Que te sientas y empiezas a respirar, a conectar, te viene un pensamiento, imagino que es una nube y que se va. O también a veces imagino que lo puedo golpear con una raqueta de tenis y que lo llevo bien lejos de mi mente. Es también contemplar tus emociones sin convertirlas en tu identidad. Simplemente te sientas, respiras, observas, no reaccionas, no juzgas y poco a poco los kleshas, te lo digo de verdad, que pierden fuerza. También muy útil para nosotros occidentales, la reflexión diaria. No hace falta sentarte en un cojín durante una hora, simplemente empieza a observar tu realidad, que esto creo que es crucial. Es sumamente importante hacerte preguntas, ¿no? Porque los clichés a veces también se convierten en quejas. Entonces, obsérvate primero a ti. Muchas veces nos quejamos de los demás en lo que no nos gusta de nosotros. Mírate, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu escritorio de tu casa o en el trabajo? ¿Está en orden o está en un caos? ¿Cómo está tu coche? ¿Tu energía? ¿Descansas? El exterior refleja el interior, es decir, el orden exterior refleja tu orden interior. Y te adelanto que cuando permites que el caos entre en tu entorno, lo permites en tu mente. Pregúntate también de quién permites el desorden emocional, quién invade tu espacio. Si pasa, toma responsabilidad, actúa. La gestión del estrés, esto es fundamental. El estrés es algo natural, no es el enemigo. Y ya estamos hablando, ¿no? De nuestra sociedad consumista, no paramos, una agenda llena, sentimos que vamos como la típica expresión de pollo sin cabeza, ¿no? Eh, pero el estrés hay que saber manejarlo. Si vas a trabajar cansada, cansado, irritado, ansioso, pregúntate qué señales
he ignorado, ¿no? He ignorado algo, he descansado, ¿qué necesito ahora? Quizás ayer no hacía falta ver el último capítulo de Netflix de la serie X. Tendría que haber ido a la cama, acostarme y descansar porque luego al día siguiente estoy cansado, estoy irritado y no actúo igual. Aquí la respiración, que ya dedicamos el episodio 2 a hablar de ella, y también tengo un ebook en la web que si quieres profundizar está disponible. La respiración para mí es una herramienta increíble. Meditar y respirar serían como los básicos. Es tu ancla, siempre está contigo, siempre está disponible. Otro tema a tener en cuenta es las relaciones, la empatía, los límites. Primero decirte que el sufrimiento ajeno puede contagiarse, pero para acompañar a alguien primero tienes que saber desde dónde estás escuchando. Si no sabes sostenerlo, pon distancia. Y no desde el rechazo, sino desde la responsabilidad emocional. Eso también es crucial. Las relaciones, otro tema importante. ¿Quiénes suman y quiénes restan? Piensa en esto. Y no es un acto egoísta, es algo que debes de ser consciente. Hay 3 grupos de personas. El primer grupo es las que te dejan sola, es decir, cuando ya no les sirve tu compañía, cuando marcas límites, desaparecen, ¿no? Y esto no pasa nada, es decir, la vida es un camino, entran personas, salen personas y de todas aprendemos. Así que siempre hay que estar en esa actitud de agradecimiento. El segundo grupo son las que te ayudan y te acompañan. Estas, ya te digo, quédate con estas personas. Son las que se alegran de tus alegrías, de tus proyectos, las que cuando sufres te escuchan y lo hacen además sin juzgarte. Son personas vitamina, ¿no? Como dice María Rojas Estapé. Estas cuídalas y agradece enormemente que están en tu vida. Y el tercer grupo, las que no les interesa tu bienestar y te generan tensión, queja o desgaste. También son personas que absorben tu energía, ¿no? Aquí debes de poner distancia y no desde el rechazo, sino desde el autocuidado. Estas personas suelen drenarte la energía, criticar, herir, hablar de manera muy negativa, ¿no? Y no celebrar tu luz, incluso no se alegran. Es como muy similar al grupo 1, pero las tienes muy cerca. Y seguro que has pensado en muchas personas. Tu paz vale más que cualquier vínculo desgastado. También la energía de las emociones. La energía necesita moverse, si no la mueves te bloquea. Es decir, si la reprimes se queda dentro y eso también duele. La rabia, la culpa, la tristeza, todas necesitan expresarse y todas necesitan salir. Esto en yoga lo trabajamos muchísimo, con aperturas de pecho, movimiento de cadera. Obsérvalas, nómbralas y déjalas atravesarte sin juicio. Recuerda, lo que resistes persiste, lo que observas se transforma. Bien, si tengo que hacer ahí un pequeño recap del episodio y tuviera que resumirlo todo, en una sola frase sería: el sufrimiento no viene del dolor, sino de la forma en lo que lo interpretas. Y el yoga te enseña a ver con claridad, a soltar, a respirar y a vivir sin miedo. Bien, ese es el camino y ese es el propósito, ¿no? El yoga es aprender a ver la realidad con claridad, soltar lo que no es y vivir sin ese miedo. Espero que este episodio te haya invitado a mirar hacia adentro con honestidad y con suavidad. Que algo dentro de ti haya hecho clic y que recuerdes que la libertad empieza en la mente. Si te ha gustado, me encantará que lo compartes, que te suscribas o que me escribas, me da igual, un WhatsApp, un comentario para contarme qué te ha movido o qué te gustaría que profundizara o oye, si no te ha gustado, aquí estoy para leerte. Tendrás más información en la web en www.masmolen.com. Hasta el próximo episodio. Inhala claridad, exhala libertad. Namaste.